Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones. Historia de las religiones del mundo. En concreto, hablamos de el sionismo. Continuamos hablando sobre las salvajes torturas del pueblo israelí. Hablemos del caso de Mohamed Manaraz. Mohamed Manaraz fue un activista sindical, secretario del Senado Estudiantil de la Universidad de Belén y actualmente es escritor y periodista. Le encarcelaron 3 veces, en total 4 años y medio, y luego le sometieron a libertad vigilada 2 años más. Durante los interrogatorios sufrió torturas implacables que le produjeron disfunciones sexuales y pérdida del oído. También sufrió otra serie de breves detenciones, arrestos domiciliarios y confinamientos en una población. En cuanto al primer encarcelamiento, hemos de decir, y él decía, tenía yo 19 años en 1969, cuando me arrestaron por primera vez. Me cogieron con un grupo de gente y nos metieron en el Moscovilla, el complejo ruso de Jerusalén, durante 6 meses, interrogándome sobre manifestaciones, publicaciones y organizaciones. Moscovilla era bárbaro. Nos quitaban la ropa y nos tapaban los ojos. Nos esposaban y encadenaban a 10 de nosotros en fila. Nos dejaban desnudos. Nos echaban agua. Nos golpeaban por turno, dándonos con palos en la cabeza y en los órganos sexuales. ¡Ay, estos gays! Les oíamos llenar los cubos y nos reparábamos, pero hiciésemos lo que hiciésemos, no conseguíamos prepararnos para los golpes. Mi amigo Basir Al-Hayya, abogado, lleva en la cárcel desde 1969. Le daban palos en la cabeza cada 3 días. La cabeza se le puso verde de moho y la tuvo infectada por bacterias 5 años. Todavía le tienen en la cárcel de Tulkarem. Tuvo un segundo encarcelamiento y lo describía de esta manera. En 1971 las autoridades me acusaron de pertenecer a la vez al Frente Popular de Liberación de Palestina, el FPLP, y al Fatah, el grupo de Yasir Arafat, en la OLP, aunque era imposible ser miembro de ambas organizaciones, y ellos lo sabían. Los servicios de seguridad ni siquiera tenían una acusación contra mí. Me dejaban elegir al ser acusado de pertenencia a una organización ilegal y condenado a la cárcel o trasladarme voluntariamente a Amán, Jordania. Les dije que preferiría que me condenasen a cadena perpetua antes que el exilio. Confesé ser miembro del Consejo Estudiantil Unido, el consejo de todas las organizaciones estudiantiles, que había sido declarado ilegal. Entonces me encarcelaron durante 1 año en las prisiones de Ramallah y Nablus. Tuvo un tercer encarcelamiento y lo describe así. En 1975 registraron mi casa del campamento de Disayek y me confiscaron todos los libros. Me llevaron a la comisaría de policía de Bassá, donde me dieron palizas durante 2 días. No me preguntaron nada. ¿Para qué? Si no tenían nada que preguntarme. Tenía un interrogador delante y otro detrás. De repente, el de atrás me daba una fortísima palmada en ambos oídos. Me salía sangre de los oídos y de la boca. Me afectaba el cerebro. Un preso al que intentaban aterrorizar se desmayó cuando le llevaron a ver mi tortura. Me encarcelaron 3 años. Estuve en Hebrón, Ramallah y de nuevo en Hebrón, en Farguna, en Beerseba y de nuevo en Hebrón y otra vez en Beerseba. Me trasladaban por motivos de seguridad. Claro, era peligroso. Como castigo tras las huelgas de hambre. Hablemos de las torturas en la cárcel de Hebrón. Llevaron a Mohamed Manaraz a Hebrón y le torturaron de muy diversas maneras. Dice, me ataban cabeza abajo y me golpeaban los pies sin parar con un trozo de madera. No podéis imaginar cómo llegaron a pegarme. Los pies se me hincharon enormemente y se volvieron azules. Sangraba debajo de la piel. Me quitaron la ropa y me colgaron de cadenas con las manos encima de la cabeza y los pies tocando apenas el suelo. Me golpeaban constantemente los pies, concentrándose siempre en ellos.
A veces me dejaban caer y ponían los pies en un barreño de agua inmunda y helada. Tenía que dormir encadenado con las manos encima de la cabeza. Está duro 14 días. Maysara Abul Abadia estaba conmigo. Por cada golpe que yo recibía, a él le daban 2. Maysara estaba colgado cuando yo entré en el cuarto de tortura. Luego, Maysara me encontraba colgado cuando le llevaban al cuarto de tortura. A Maysara le deportaron luego a Jordania. Al cabo de 14 días, perdí el sentido constantemente. Me pusieron en la celda 5. Tenía 160 por 60 por 168 centímetros. Era alta, como yo, y tenía que poner los pies en la cabeza cuando estaba tumbado. El único sonido que oí ahí fue el de las llaves. Cada vez que venían, oía y me aterrorizaba. No sé exactamente cuánto tiempo estuve allí. Entré 5 días y 1 semana. Cuando me trasladaron de la celda 5 a la 4, estuvieron toda la noche golpeándome. Utilizaban palos anchos y me daban en la cabeza y en los órganos sexuales. ¡Ay, los gays! Me tiraban de los pelos y me estrellaban la cabeza contra la pared. Tengo un problema permanente en mis órganos sexuales y me han examinado muchas veces por rayos X la cabeza y los órganos. Me llevaron a la sala del Consejo de Guerra por la mañana y me hicieron aguardar todo el día. Pero no hubo sesión. En lugar de eso vino Abu Ghazal, el famoso interrogador. Me cogió por el pelo, me levantó y me hizo girar por la estancia estrellándome contra la pared. Me arrancó el pelo. Me amenazó con mandarme a Sarafat o a Akka, la prisión secreta utilizada en 1974 y 75, si en los 2 días no confesaba. Me pusieron en una celda y dormí todo el tiempo. No sabía si era de día o de noche, si habían pasado 2 días o 10. Todavía siento escalofríos al recordar este periodo. Se me estremecen las piernas. Al cabo de 2 días, irrumpieron en la celda 10 soldados y empezaron a pegarme. Me arrastraron por el suelo hasta la sala de torturas. Me dijeron que mis amigos y compañeros habían confesado. Y les dije, enseñádmelos. Sabía que eso era mentira, que íbamos a confesar. Me trajeron a 2 tipos de gente para que confesase. Gente amable, polibueno, y débil, que no podía soportar ver cómo me estaban torturando, y a Zafir, espías, el polimalo. Luego pusieron en práctica otros métodos, alternando las palizas y la persuasión con la esperanza de que quebrase y confesase. Me acusaron de ser miembro del FPLP y del Fatah y del Partido Comunista. Cambiaban las acusaciones permaneciendo una constante. Después de cada acusación me daban una solemne paliza. Trajeron a 2 mayores que me sermonearon durante 6 horas sobre los crímenes de la Unión Soviética contra los judíos y sobre la... Ya, pero no a estos judíos son distintos. Estos judíos rechazaron a los que sufrieron el Holocausto. Y sobre la opresión de las minorías nacionales en China. Me acusaban de comunista porque habían encontrado libros sobre marxismo en mi casa. Les dije que aquí no puede haber paz sin autodeterminación para el pueblo palestino. Me pidieron que escribiese esto y lo firmase, y lo hice. Al cabo de 46 días de interrogatorio y detención, me mandaron al Tribunal Militar de Marayak. Me acusaron de haber realizado acciones contra las autoridades. Mi abogado, Gossi Kivi, pidió que concretase, y el tribunal respondió: es un revolucionario y un falso. Antes de la vista, mi abogado y el fiscal habían hecho un trato. Me soltarían sin cargos si yo no decía nada ante el tribunal sobre cómo me habían torturado. Que no es tortura, que eran caricias. Pero el juez ignoró el pacto y me condenó a 5 años. Cumplí 3 y me tuvieron en libertad condicional otros 2. De los arrestos domiciliarios y confinamiento en una población, después de salir de la cárcel, el Shin Bet hostigó a Mohamed Masarayak. Visitaban a todos los empresarios que le empleaban y les decían que le despidiese. Mohamed Manaras perdió 4 puestos de trabajo antes de convertirse en
permanente sindical. El 7 de enero de 1982 ordenaron a Mohamed Manaryak que volviese de Belén a Wadi Fukin, la aldea donde naciera, situada dentro de la frontera de antes de 1967. Le sometieron a arresto domiciliario en Wadi Fukin durante 6 meses. No tenía ingresos y dependía de la ayuda de sus vecinos. Las autoridades y la Liga del Pueblo, colaboradores, amenazaron a Mohamed Manaryak, a su familia y a todos los que entraban en contacto con él. Registraron varias veces su casa, le quitaron libros y papeles, prohibieron a su familia viajar a la margen occidental, retiraron a su hermano el permiso de trabajo. La Liga del Pueblo atacó a su cuñada confundiéndola con la esposa de Mohamed. El gobernador militar amenazó a todas las familias cuyos hijos le visitaban. Investigaron a los jóvenes. Interrogaron a 3 maestros de la escuela elemental. Tras tales visitas, dice, me sometieron a un asedio económico, social y psíquico. Desafiando el confinamiento, Mohamed Manaryak volvió a Belén, donde al menos su mujer podía trabajar. Detuvieron a mi hermano y a sus hijos para presionarme a fin de que volviese a Wadi Fukin, pero yo permanecí en Belén. Luego trasladaron el arresto domiciliario a Belén. No podía estar mucho tiempo en casa. Iba ahí y allá. Los soldados me cogieron y me metieron en la cárcel. El 1 de diciembre de 1982, una nueva orden militar le permitió moverse dentro de los límites municipales, pero no trabajar. Estaba obligado a presentarse en gobierno militar cada día y permanecer allí hasta el mediodía. Al cabo de un año se acabaron las restricciones. No pasó ni un mes hasta que el gobernador militar decretó otro confinamiento municipal de 6 meses. Este nuevo encarcelamiento, donde Mohamed Manaryak entró en la Universidad de Belén en 1983 para estudiar sociología. Pronto fue elegido secretario del Senado Estudiantil. En noviembre de 1983, él y otros miembros de la organización estudiantil fueron encarcelados tras patronizar una exposición cultural palestina. Y de las torturas de estos jóvenes palestinos diremos que son torturados sistemáticamente, sean ciudadanos israelíes o residentes en los territorios ocupados. Hussam Safiek y Ziad Siat de Galilea fueron detenidos acusados de izar la bandera palestina en el primer aniversario de la masacre de Sabra y Chatila. 6 meses más tarde les soltaron, no habiendo podido reunir prueba nada que por levantar la bandera contra ellos ni arrancarles una confesión. Ante el tribunal, ambos jóvenes hablaron de las torturas a que habían sido sometidos durante su detención. Les rociaron con agua fría y les dejaron desnudos en una habitación fría. Les golpearon todo el cuerpo, incluidos los genitales. ¡Ay, los gays! Les aplicaron electrodos. A Ziad le ataron las manos a la espalda y se lo pelotearon de un interrogador a otro. Le golpearon la cara y el cuello. Se negó a firmar una confesión falsa. Muhayak Fak Kabasmi, hijo del asesinado alcalde de Hebron, Fahid Kabasmi, y su primo Usameh Fayez Kabasmi, se contaban entre los 4.000 jóvenes palestinos detenidos por los israelíes durante el reciente levantamiento de la margen occidental y Gaza. Los interrogadores israelíes le echaron agua encima. Les pusieron en los pies clips conectados con cables eléctricos y dieron la corriente. Muhayak perdió el conocimiento 3 veces durante media hora de tortura mediante shock eléctricos. Y a todo esto, Europa mirando para otro lado. Los abogados, que suelen defender a los acusados de crímenes contra la seguridad, declaran unánimemente que los tribunales militares de Israel y de los territorios ocupados desde 1967 están en colusión y ocultan a sabiendas el uso de la tortura por los servicios de información de Israel. Si los defensores cuestionan la validez de una confesión o presentan pruebas de tortura, tiene lugar un pequeño juicio, o zuta en hebreo. La acusación presenta al oficial del ejército o la policía que tomó la confesión. Pero, como observa el abogado israelí Lea Tzmel, que dice, el oficial toma la declaración y con frecuencia incluso la redacta por el preso.
Pero ese oficial no lleva el interrogatorio ni realiza la tortura. Por lo tanto, puede atestiguar que la declaración se realizó libremente. Los interrogadores y guardianes rara vez pueden ser identificados y llevados ante los tribunales porque utilizan apodos árabes como Haki, Dani, Eddie, Orly, etc. gays. Y aunque un preso consiga llevar ante el tribunal a su torturador, tampoco consigue nada. Lea Tzmel describe cómo tras enorme esfuerzo y superar incontables obstáculos pudo llevar ante un tribunal al interrogador que había torturado a su defendido. Se limitó a mirar al acusado y decir que no lo había visto en la vida. Y asunto concluido. Wasfi o Masli consiguió que se declarasen inadmisibles 5 confesiones, lo que le ganó gran prestigio y admiración entre los abogados israelíes y de los territorios ocupados desde el 67. Pero esto no garantiza la absolución. Eran 5 de un total de miles.